Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer algo que no hago nunca y es comentar un vídeo, hacer un vídeo análisis, comentario de un debate que he tenido con anterioridad. La verdad es que, como he dicho, nunca lo había hecho, pero yo creo que es importante recalcar lo que hablamos la semana pasada en el debate que tuve con Jova acerca de la idolatría. Y creo que es importante reflexionar sobre ello. Es un tema delicado, un tema importante y creo que merece reflexión. Ha habido además muchísimas controversias, muchas preguntas, muchos desafíos, que ahora todo el mundo quiere debatir conmigo, rebatir estas cosas. Ha habido muchísimos comentarios de personas diciendo cosas que creo que no son, pero bueno, cada uno tiene su opinión y es respetable. Y por lo tanto creo que es importante que analicemos estas cosas un poquito. Además, yo tengo muchos defectos. Entre otros defectos tengo que me cuesta concretar las cosas. Quiero decir muchas cosas en poco tiempo y a veces me atropello. Entonces, ahora quería hacerlo con tiempo y tranquilidad, analizar algunas cosas. Y sobre todo porque tampoco soy rápido respondiendo. Hay veces que surgen temas y en ese momento no me acuerdo, no se me ocurren, no me viene la idea a la cabeza y me viene después. Eso le pasa a mucha gente. Hay gente que es muy rápida y hay gente que le cuesta un poquito más. Entonces, como yo soy de ese segundo tipo de personas, pues quería analizar esto, ¿no? La clave de este debate era qué era realmente la idolatría. Y yo en mi exposición y en general siempre digo que la idolatría tiene tres tipos de idolatría. Hay tres tipos de idolatría. La primera es adorar ídolos falsos. En eso estamos todos de acuerdo. La Iglesia Católica la condena y lo que pasa es que ahí se agarran los católicos, es decir, que eso es la única idolatría. Y yo digo que hay dos tipos de idolatría más que podemos ver en la Biblia. Es la adoración también a imágenes sagradas o a personas, no solo imágenes, sino a personas que no son Dios, y por lo tanto rendir culto a imágenes o a personas que no son Dios, aunque no sean ídolos falsos o dioses falsos, también es idolatría, que era lo que yo me centraba. Y la tercera es la idolatría hacia las cosas, a las modas o a los vicios o a las comodidades del mundo, como el amor al dinero, el amor a la fama, el amor al trabajo, todo eso es idolatría, pero eso ya es una idolatría personal. Ahí ya no podemos encasillar a ningún grupo religioso porque es algo ya más personal y cualquier persona en cualquier iglesia o fuera de iglesia puede cometer esa idolatría porque es más personal. Teniendo en cuenta este tipo de idolatría, yo hice mi exposición y mi comentario y les guardo además para el final, si aguantan hasta el final y ver este vídeo hasta el final, una pequeña sorpresa que creo que demostrará que realmente lo que yo todo estuve exponiendo es real. Y es algo que no me dio tiempo en el debate, pero que lo tenía preparado y que hoy se lo voy a comentar. Voy a intentar resumir un poquito las exposiciones que hicimos ambos y las refutaciones que hicimos ambos para que podamos comprender esto. Por ejemplo, la exposición que hizo Jova y mi refutación. Él reconocía que había una idolatría moderna, lo que yo llamo amor al dinero, a la avaricia, a las modas, culto al cuerpo, todas esas cosas, y yo estoy de acuerdo con ello. Pero él decía que una imagen no es idolatría. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen cuando solamente la imagen no es en sí misma nada, pero cuando se le rinde culto o cuando se le hacen oraciones o cuando se le da adoración, realmente ya se empieza a ser idolatría. Él decía que la idolatría es adorar un ídolo falso y reconocerlo. Claro, eso sí, pero es que hay mucho más allá. Hay mucho más allá. Ellos cortan ahí, de la idolatría la cortan en ese punto y se agarran ahí, se cierran ahí. No, que la idolatría va mucho más allá. Precisamente idolatría, el significado, la etimología de la palabra es ídolo es imagen, idol es imagen y latría es culto, servicio, adoración. Por lo tanto, todo lo que sea, independientemente si es un dios falso o una imagen de un ser viviente o de una persona que ha vivido, un santo o una virgen, todo eso es también parte de la idolatría. Y cuando haces uso incorrecto, como la serpiente de bronce, la serpiente de bronce se hizo para generar un milagro y una salvación. Y se guardó como recuerdo, pero cuando la conviertes luego en objeto de culto, es cuando la destruye el rey Ezequías. Porque la transforman de un recuerdo hermoso en un símbolo pagano. Entonces, esa idolatría es la que ellos no quieren aceptar, que es la que tristemente están viviendo con vírgenes y santos y reliquias.
Y es lo que yo le estaba diciendo. Pero bueno, sigamos para no evadirnos. Él decía que la adoración no era algo visible, que la adoración no era visible. Y yo le dije, pues es peor. Claro, o sea, ¿qué es peor? ¿Adorar una imagen de la Virgen o llevar a la Virgen en tu corazón y que sea tu principal comunicación con los cielos? Es casi peor la adoración invisible que la visible. Que todo es idolatría en cualquiera de sus facetas. Y él decía que la idolatría es reconocer que algo es Dios. Sí, pero además la idolatría es reconocer que algo es Dios, aunque no lo sea, tener una imagen o una persona, un objeto o persona a la que tú rindes culto, aunque sea una persona correcta, incluso el propio Dios, cuando creas una imagen de Dios, porque dicen no arriba en los cielos, y las cosas mundanas de los vicios, la avaricia y demás, que también es idolatría. O sea que la idolatría es mucho más. Él dice que no podemos leer el corazón y que no podemos juzgar, efectivamente, pero el Señor nos ha dado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, nos ha dado un juicio, nos ha dado una capacidad y nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, podemos juzgar, no leemos el corazón, pero podemos ver y juzgar la actitud de las personas cuando están haciendo algo incorrecto y los frutos que produce eso. Además de los frutos está el testimonio de esas personas que dicen que para ellos lo más grande es el santo tal, el santo cual, o la virgen de aquí o la virgen de allá. Entonces tenemos dos maneras de juzgar: el fruto de su adoración y los testimonios que ellos dan. No hace falta leer las mentes para darnos cuenta que están cayendo en idolatría. Es como saber cuando una persona tiene una buena autoestima o cuando una persona es orgullosa. Una persona puede distinguir la autoestima de la soberbia. Es fácilmente distinguible porque, siendo lo mismo, son dos niveles completamente diferentes. Pero bueno, eso no lo dije en su día, ¿ves? Eso me viene ahora. Puso el ejemplo de Éxodo 24, que dice que solo se refiere a dioses falsos y solo a los ídolos. No. Si continuamos leyendo, dice, no te harás imagen de lo que cosas que hay arriba en los cielos. El cielo no está Moloch, ni está Afrodita, ni está Zeus, ni está ningún dios falso. En los cielos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si no hay que hacerse imágenes de ellos, ni adorarlas, pues no hay que hacerse imagen ni siquiera de nada divino. Ni otra imagen, claro. Él decía, no, ahí solo se refiere a dioses falsos, pero no, yo le di otras citas. Le di Deuteronomio 16, le di Deuteronomio 4, el 16 y el 23, que dice que no te harás imagen, y lo especifica, lo amplía, de árboles, de estatuas, de pilares, de estelas, ni siquiera de figura de hombre o de mujer. Pueden buscar esas escrituras y verlo. Por lo tanto, no solo hay que ver la escritura base, sino las complementarias, donde se amplían conceptos y se ve mejor el significado del mandamiento original. Él dijo que habían tres palabras: Selem, Tesal y Temuná, que una significa imagen, otra sombra y otra es el significado. Yo ahí no entré ni le contesté nada, porque no entro en lingüística, salvo que sea imprescindible. Sí que entré con proskuneo, que lo utilizó. Proskuneo es griego y tiene significado de adorar o rendir servicio o rendir honor. Y ahí sí que le expliqué, porque eso tiene que ver además con esas tres palabras. Da igual lo que signifique cada uno, lo importante es lo que hagamos, no lo que signifiquen las palabras solamente, sino lo que hagamos con esas palabras. Entonces yo le expliqué que proskuneo tiene dos sentidos. Si se dirige a un ser divino o a un ser que creemos divino o que le damos atributos divinos, es adoración. Mientras que la misma palabra proskuneo, si se la damos a un hombre, a un magistrado o a un rey, es rendir honor. Yo me puedo inclinar ante un rey y no lo estoy adorando, le estoy rindiendo honores. Pero si me arrodillo ante un dios o algo que yo creo superior a mí, algo que puede interceder por mí, estoy dando adoración, siendo la misma palabra, y lo distingo y lo comprendo perfectamente. Y puso el ejemplo de Apocalipsis 3, del 7 al 9, donde, bueno, se dirige el Señor a la iglesia, a una de las 7 iglesias, no me acuerdo cuál, y que dice que el ángel de la iglesia, o el siervo, estuve mirando, sí, efectivamente sería el siervo, podría ser el obispo, y que dice que la iglesia de la sinagoga de Satanás, que se tendría que arrodillar ante él, y que eso era un símbolo de adoración. No, simplemente está diciendo que tendrán que arrodillarse ante él, y que si es un hombre es proskuneo de honrar. Ahora él dice que no, se adoraba a través de ese obispo. Bueno, volvemos a lo mismo: jugar con la semántica, jugar con las palabras, jugar con los significados,
lo que está claro es que proscuneo referido a un hombre es respeto y honor, y referido a una divinidad de cualquier cosa, falsa o verdadera, es adoración o veneración. Y eso es lo importante. Lo demás es dar vueltas, torcer las escrituras, intentar justificar lo injustificable. Y es lo que yo le dije, estás torciendo las escrituras porque Jesucristo es el único mediador, el único intercesor entre nosotros y el Padre. Entonces no le demos vueltas a la semántica. Y precisamente le hice un comentario: la Virgen, que tanto adoráis y tanto veneráis, debe estar llorando en los cielos por el mal uso de su persona que están haciendo muchas personas y que la están alejando de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería básicamente lo que él expuso y yo le comenté, le refuté. En mi exposición yo di 5 puntos, lo hago brevemente. En el primero hablaba de que una imagen en sí no es idolatría, sino el rendirle culto a la imagen. O sea, podemos tener imágenes. Aquí tengo yo ahora un par de imágenes, es las que siempre uso. En mis vídeos las habrán visto habitualmente. En mi casa tengo decoración, pero eso es decoración. Una imagen no es el problema. El problema es si yo le prendo una velita o le empiezo a orar a la estatua. Ahí estaría cometiendo idolatría. Entonces yo le expliqué eso, que no tener una imagen no es idolatría. Una imagen en sí mismo no es nada. Y las usamos y las podemos usar y son hermosas y bellas y son pedagógicas y son recordatorios muy hermosos. El problema es rendirle culto, que es lo que dice el mandamiento: no te des imagen ni las servirás. El mandamiento son 2 partes. Si solo coges una parte, no es pecado. Si la coges las 2 es cuando estás cometiendo el pecado de idolatría. Eso es lo que yo le intenté y le insistí, que hay 3 idolatrías: dioses falsos, imágenes o personas sagradas y las cosas mundanas. Y ellos se agarran solo a la primera y se olvidan de las otras 2. Bueno, la tercera es más personal, como he dicho, pero sobre todo la segunda, imágenes sagradas o personas sagradas, es también idolatría. Mi segundo punto era que la veneración, pues ellos dicen que no la adoran, que veneran. No, la veneración es adoración, es lo mismo, es un sinónimo, está en el diccionario, pueden mirarlo. Y puse el ejemplo del arca de la alianza, que tenía querubines, o la serpiente de bronce, pero dije, nunca se adoró, nunca se adoraron esas cosas. Y esas cosas eran correctas, las mandó Dios, eran parte de los rituales del templo y los rituales del Señor, pero no se adoraban a los objetos. Que no encontramos, le dije, no encontramos en el Antiguo Testamento nunca una adoración a un objeto, y cuando se hace, se condena y se destruye, como la serpiente de bronce. Y en el Nuevo Testamento nada de nada, al contrario. Convertían a paganos y les recordaban que tenían que alejarse del paganismo, que tenía muchísimo idolatría. Por lo tanto, no hay nada. Y que no existe en la historia nada de adoración a imágenes, ni de culto a imágenes, hasta el siglo IV y V. Por lo tanto, ni la Biblia ni la historia avala la veneración o adoración de imágenes. Mi tercer punto eran las citas bíblicas que condenan precisamente la idolatría. Cité varias que advierten en contra de la idolatría, otras que las condenan y dicen que el que se idolatra no heredará el reino de los cielos, y otras que son más allá, como el culto al dinero, el amor al dinero, el amor a la avaricia. Todo eso son también formas de idolatría. Porque yo dije que adorar es entregar el corazón a Dios, y que todo lo que se interponga entre eso, entre Dios y nosotros, nos aleja de Dios. Por tanto, la idolatría nos aleja de Dios. Luego mi cuarto punto era que Jesús es el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres. La vida eterna era conocer a Dios y a Jesucristo, a que Él había enviado. Dije, no ha enviado a otro más que a Él, ni a la Virgen ni a los santos los envié Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, decía Cristo en otra escritura. Y en otra escritura Timoteo decía que Él es solo el único mediador. Por lo tanto, ni vírgenes ni santos pueden ser ni intercesores, ni mediadores, ni nada. Al contrario, son barreras que se interponen. Y en mi último punto hablé de mi experiencia propia en Valencia, en mi ciudad, lo que yo me he criado, lo que yo he conocido. Recuerdo que me engañaron cuando yo era niño, yo tomé la comunión y a mí me enseñaron los 10 mandamientos en el catecismo. Y los 2 primeros mandamientos que están en Éxodo no estaban en el catecismo que yo estudié de niño católico. Decía, primero es amarás a Dios sobre todas las cosas y luego es santificar las fiestas. Y el noveno lo dividían en 2, para que añadiéndole el primero de amar a Dios sobre todas las cosas y dividiendo el noveno en 2, volvían a dar 10. Se comían 2 y le añadían 2. Uno lo partían y el otro lo añadían. ¿Qué dice el refrán? El que algo esconde, algo teme. Porque la Iglesia Católica en el catecismo nos quitaba los 2 primeros mandamientos que están en Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen, ni las honrarás ni las servirás. El que algo esconde, algo teme. Entonces, es que esto es una prueba evidente de que hay un problema de conciencia para los católicos.
de que saben que están haciendo algo malo, pero como ya son tantos siglos de tradición y de costumbre, pues no lo pueden evitar. Y bueno, pues conté mi experiencia en Valencia, la Virgen, la fiesta de la Virgen, el fanatismo que hay, la adoración que hay, el tapiz que pone Virgen siempre adorada. Y yo digo, ¿dónde está la diferencia entre adoración y veneración? Si ya literalmente el arzobispado de Valencia, que es el que ha hecho el tapiz, te pone la Virgen siempre adorada. Ahí no hay discusión posible. El propio arzobispado, su escudo es una virgen, no es Cristo. El escudo del arzobispado lo enseñé. Por lo tanto, vemos que la adoración es tal. Y esa adoración a una persona que no es Dios es idolatría. Es la palabra. Esa fue mi exposición. ¿El que me refutó? Pues no me refutó absolutamente nada de mis 5 puntos. Lo voy a comentar ahora. No me refutó ninguno. Simplemente se limitó a echar balones fuera. Y decir, y tú más, y tú más, y tú más. Por ejemplo, cuando habló de mi primer punto, definió la idolatría como rendir culto. Ok, estamos de acuerdo. Pero luego, en vez de justificar o explicar su postura idolátrica o su postura de reverencia, lo que empezó fue a acusarnos a nosotros, que si la Santa Cena es un objeto de culto. ¿De cuándo? Yo, como tuve tiempo de la segunda refutación, los últimos minutos le volví a contestar y le dije, eso es un falso paralelismo, porque el pan no se considera sagrado ni se le hace culto. El pan representa el cuerpo de Cristo. Busquen la oración de la Santa Cena. ¿Qué hacemos? Oh Dios Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan en memoria del cuerpo de Cristo. Para recordarlo siempre y que podamos recordarlo siempre y guardar sus mandamientos. ¿Qué adoración al pan hay ahí, en esa oración? Es un despistar, una cortina de humo. De hecho, el pan, lo que sobra de pan se desecha, no se guarda, se tira a la papelera, porque ya ha terminado la oración, ya ha terminado el servicio, y ese pan sigue siendo pan. Ha sido consagrado en la oración, usado en la reunión, y cuando termina la reunión se desecha. Por lo tanto, no hay ninguna adoración a ese pan. Luego comentó que si hay un himno que cantamos al profeta, lo ora al profeta, que lo alabamos. Y digo, sí, pero ¿saben cuántos himnos hay en el himnario español? 202 creo que hay. Y cantamos 3 himnos por semana. 50 semanas no llegamos ni a cantar un himno al año del himnario. O sea que ese himno se puede cantar una vez al año o a veces ni eso. Y es un himno, una canción. Y le puse el ejemplo de la Virgen María. Yo puedo decir, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y eso no es idolatría, eso está en las Escrituras, y es alabar a una gran persona, una gran mujer, la Virgen más linda, más pura de toda la Virgen, que el libro de Mormón también la alaba. Y eso no es idolatría. Eso es alabar y reconocer una labor bien hecha de una persona. Vuelta a echar balones fuera. Y luego ya nos dice que en el templo nos arrodillamos en el altar y adoramos a una persona. De nuevo, ejemplos completamente absurdos fuera de lugar. En el templo nos arrodillamos para hacer convenios por nosotros o por los antepasados si estamos representando un difunto. Y las personas que están ahí no las adoramos. Son testigos de nuestro convenio. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego ya de este punto me citó Josué 7, sí, que Josué se postró ante el Señor bajo el pueblo después de perder una batalla y desde el arca habló con el Señor, pero no estaba adorando el arca ni a los querubines. Esto primero es un hecho aislado, yo le dije. Y segundo, la explicación está en Éxodo 25-22, donde dice, yo el Señor hablaré desde el propiciatorio y me comunicaré contigo desde el propiciatorio. Y es lo que estaba al lado del arca y empezó a hablar con el Señor, porque el Señor se manifestaba desde el propiciatorio, que era la tabla donde reposaban los querubines que tapaba el arca. De mi segundo punto, de que la veneración es lo mismo que adoración y que no encontramos adoración, veneración a ídolos en toda la Biblia ni antes del siglo IV, no dijo nada. No comentó nada ni refutó nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que discutir. Del tercer punto, también donde yo cité como 9 citas bíblicas, tampoco dijo absolutamente nada. Solo comentó que es un pecado mortal la idolatría, y yo le dije que sí, que nosotros también creemos eso. Y lo dice, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Pero esa fue su refutación, darme la razón. En cuanto al punto cuarto, que yo hablaba de Jesucristo como mediador e intercesor, él me dijo sí, que creía en eso, está claro, pero que también habían otros intercesores. Y que puso el ejemplo de que nosotros podemos orar unos por otros. Pero eso no es interceder. Para interceder yo le dije que tienes que tener poder.
Yo puedo orar por otra persona y eso no es interceder por esa persona. Eso es pedir por otra persona, pero yo no tengo ninguna autoridad sobre Dios para obligarle a cumplir esa oración. Mientras que Cristo sí que tenía autoridad para salvarme y para redimirme del pecado. Por eso es el único intercesor. Ahí estamos jugando con las palabras. Orar es interceder, interceder no es mediar, mediar es diferente, no, al final no. Una mediación, una intercesión tiene que basarse en el poder. Si no tienes poder no sirve de nada. Y luego en el último punto, de que yo hablaba de la Virgen en Valencia y tal, entonces empieza a echar balones fuera. Dice que nosotros en el templo de Salt Lake tenemos una Virgen en el cuarto del hotel. Yo he estado 2 veces allí, no la había visto, pero lo he investigado y sí, encima del velo hay una pequeña estatua. No es de la Virgen, es de un ángel y representa, creo entender, porque yo ni me había fijado, la verdad es que ni lo vi, para que vea que no se adora ni a la Virgen, ni al ángel, ni a nada, sino que es una representación de que el velo del templo, que separa la presencia de Dios de los hombres, está custodiado por ángeles guardianes. Entonces supongo que ese ángel representa a los ángeles guardianes que cuidan el velo del Señor y la entrada en su presencia. Y luego dice que hay una estatua de José Smith en la India que la adoramos y que hasta un apóstol estuvo. Sí, mira, yo no lo sabía, eso lo estoy investigando. Gracias, creo que fue Gerson, mi amigo, que me envió los 2 vídeos. Ahora los voy a poner en los comentarios, los 2 vídeos, para que puedan verlos, donde explica lo de la supuesta Virgen del templo y lo de la estatua de José Smith. La estatua de José Smith es una estatua grande que hicieron en una universidad en la India. Ni siquiera es un centro de culto ni de adoración. Es una universidad que ha estado haciendo estatuas de las personas más prominentes de la historia de la Tierra. Líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociales. Hay estatuas de Gandhi, hay estatuas de muchos profetas y de mucha gente importante. Y entonces se hizo una estatua de José Smith reconociendo su labor y su reconocimiento a la paz mundial y a la moral del mundo y a la libertad religiosa. Y se invitó a un apóstol para su inauguración. Y al apóstol cuando llegó allí, pues le pusieron un mantito tipo de esto de la India, le pusieron no sé qué, pues como cuando vas a cualquier país y te ponen una guirnalda de colores o te ponen un gorrito típico de la zona. Y sí, le dieron nada más llegar, enciende una velita o no sé qué, pero no se la pone a la estatua. Es algo típico de allí, que te reciben con eso, con una vela, con unas flores o con lo que sea. En el vídeo aparece y se puede ver y lo pueden ver abajo. Por lo tanto es dar patadas de ahogado, que dicen, creo que en México, dar patadas de ahogado, decir, y tú más, y tú más, y tú más, pues si nosotros, tú más. No, si vosotros sois, arrepentiros. Y si nosotros lo somos, nos arrepentiremos. Pero esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Luego hablaba de Pablo, que tiene idolatría, habla de la idolatría al dinero y de las cosas virtuales. Vale, de acuerdo, eso es una idolatría personal. Ahí no acuso yo a nadie, pero es idolatría y me das la razón. Y luego dice que Alma oró a Jesús. Pues no lo sé dónde está, la verdad, pero a Jesús se le puede orar. Yo no he dicho que no se le puede orar. Jesús nos dijo orar al Padre en mi nombre, pero orar a Jesús en un momento determinado no es idolatría, porque Jesús es Dios y ya está. Es que buscar las excusas y tú más, y tú más, y tú más. Y que claro, yo le había dicho que ellos iban más allá de lo que estaba escrito, él lo mencionó y dijo que también la revelación moderna es ir más allá de lo que está escrito. No, la revelación moderna es escritura. Y si no contradice a la revelación anterior, si la revelación moderna no contradice a la Biblia, no pasa nada. El problema es que la contradiga. Y aquí las tradiciones contradicen a las revelaciones de la Biblia. Ese es el problema. Que la idolatría que se practica con vírgenes y santos contradicen lo que dice la Biblia. Si fuera una tradición que apoyara lo que dice la Biblia, no pasaría nada, sería una buena tradición. Pero si esa tradición contradice las Escrituras, ahí está el problema. Y luego dijo que lo que pasa en Valencia no es vinculante. Digo, no, es solamente la punta del iceberg. En Valencia somos bastante menos fanáticos que en muchos otros sitios. Y aunque esté claro el fanatismo, la idolatría y la adoración en grande, adorada, siempre adorada de la Virgen, en otros sitios es multiplícalo por 10. Eso fue un poquito lo que hablamos y nuestras refutaciones. Resumiendo, solo no pudo refutar nada de ninguno de mis puntos, solamente se limitó a acusarnos a nosotros de otras cosas con argumentos absurdos y falsos que no tienen nada que ver.
Luego hicimos 2 preguntas cada uno muy rápidamente. Yoba me preguntó que si Jehová es Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son dioses verdaderos. La pregunta tonta, fuera de lugar, no tenía nada que ver con el tema. ¿Qué tiene que ver eso con la idolatría? Y yo le expliqué simplemente lo que creemos nosotros la Trinidad y que solo adoramos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces su respuesta fue, bueno, pues si el Padre es el Dios verdadero, los otros dioses son falsos. Bueno, pues si tú lo crees, eso es tu problema. Nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi pregunta primera fue que me diera una cita bíblica donde se pueden adorar o venerar reliquias, es decir, huesos de santo, restos de algún santo, de alguna virgen o de algún objeto sagrado como, no sé, como tienen ellos el prepucio, supuestamente el prepucio de Jesús, o leche de la Virgen María, o el suspiro de San José, ¿no? Y bueno, él me contestó de que la Iglesia Católica no solo cree en las Escrituras, que tiene 3 fuentes: la Biblia, el Magisterio y la tradición. Y vuelvo a decir, si la tradición contradice a la Biblia, no puede ser una tradición correcta ni puede ser verdadero. Y me reconoció que en la Biblia no hay ningún versículo que avale o sostenga la adoración a las reliquias, por lo tanto es antibíblico y es horroroso. Y bueno, y dijo, ¿y tú más? Y me puso a decir algunas cosas como que nosotros también, volviendo a lo que habíamos hecho antes. Yo le contesté o le refuté su respuesta diciendo, no hay ninguna escritura, no existe, y es una tradición falsa. Incluso hay diferentes tipos de reliquias y hay departamentos en la iglesia dedicados al estudio, preservación, conservación y clasificación de esas reliquias, con lo cual es algo oficial y muy considerado por ellos. Y que las reliquias no son intercesoras. Le saqué el libro de historia mío donde yo estudio, donde dice que las reliquias se usaban en las iglesias como protección de la ciudad y como fuente de milagros. Y si eso no es adoración ni es idolatría, pues bendito sea el Señor. Y luego, pues ya saben, los tipos de reliquias que hay tan absurdas y tan falsas, porque encima falsas, porque de San Juan Bautista que tengan 17 o 27 cráneos de Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, pero hay 17 y los 17 son verdaderos. En fin, él me preguntó en su segunda pregunta si José Smith será un dios verdadero o un dios falso. Bueno, aquí es el típico falacia de muñeco de paja, que no tiene nada que ver con la idolatría, pero que se basa en nuestra creencia de que nosotros podemos ser semejantes al Señor, como dicen las Escrituras, para poder justificar eso. Yo le expliqué precisamente primero que José Smith no fundó la iglesia, la fundó Jesucristo, que él es el profeta de la restauración, que eso no tiene nada que ver con la idolatría y que eso es parte de lo que llamamos el progreso eterno, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y él me respondió, claro, ahí sí, en esta pregunta fue un poquito inteligente porque me quería buscar para conseguir eso y ahí le reconozco que fue bastante inteligente. Para intentar ponerme en un brete de decir, bueno, si José Smith llega a ser Dios, es un Dios verdadero, Dios falso, ¿y qué significa ser participante de la naturaleza divina que yo le había dicho? Y que si José Smith algún día puede ser participante de la naturaleza divina, pues la Virgen o San Pedro también lo son. Y que entonces no sería idolatría. Pero perdona, estamos hablando de llegar a ser, no ahora. Confunden los plazos y los tiempos. A la Virgen y San Pedro ahora participan de la naturaleza divina. Tenía que venir el fin del mundo y el juicio final. Y entonces seremos coronados con gloria. Ahora mismo están reposando en la gloria de Dios, pero no son semejantes a Dios, como dicen las Escrituras. Por lo tanto, ahora no se les puede adorar. Estaba ahí buscándome la vuelta muy inteligentemente, en ese sentido lo reconozco, pero el tiempo le traiciona. Y yo, mi última pregunta es que me diferenciara entre adoración y veneración. Él me dijo que la adoración solamente se le daba a Dios, correcto, y que venerar era estimar y cuidar, que no era lo mismo que adorar. Venerar y cuidar era respetar. Y que no que no podemos juzgar porque no leemos la mente, que Dios juzga el corazón. Y que la imagen es útil por lo que significa y lo que nos lleva. Y mi respuesta fue, mira, veneración es exactamente lo mismo que adoración, lo dice el diccionario, y en la práctica es lo mismo que estáis haciendo. Y los que entregan a su corazón a la Virgen, yo no les leo la mente, pero vuelvo a decir,
por sus frutos y por sus testimonios los conocemos. Y están entregando su corazón a la Virgen, por lo tanto están siendo idólatras con la Virgen. Ninguna virgen, ni ningún santo, ni las reliquias son Dios. Por lo tanto, no se les debe ni venerar, ni adorar, ni idolatrar. Y le cité Mateo 4:10, que Cristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y con la adoración a vírgenes, santos y reliquias, eso se incumple 100%. Y que por lo tanto la adoración a la Virgen nos aleja de Dios, y que eso viene desde la época del paganismo, que Constantino, cuando empezó con la legalización de la Iglesia Católica ya en aquel momento, pues sincretizó, se llama sincretismo, fusionar doctrinas paganas con doctrinas cristianas. Y entonces empezó a hacer adoración de objetos y de personas. Objetos, reliquias, personas, vírgenes y santos. Esas fueron las preguntas. Conclusión de todo esto. Pues mi conclusión es que, como yo he dicho, la idolatría tiene 3 partes. Ídolos falsos, que estamos de acuerdo ahí. Imágenes sagradas y personas sagradas, que es lo que hacen los católicos y lo niegan. Y luego las cosas mundanas, que eso ya es más personal y lo podemos hacer cualquiera. Un videojuego puede ser un dios para nosotros, el fútbol puede ser un dios para nosotros, la avaricia, el trabajo, la fama, los youtubers famosos que viven por likes. Por cierto, denle like, acuérdense. No vivimos de likes, pero nos ayudan. Yo, fíjese, ha tenido 2.600 reproducciones el vídeo en 10 días y solo hay 70 likes. Pero bueno, no quiero decir que ahora me van a decir que soy idólatra. Y tendrán razón si me centrara solo en eso. Entonces, la idolatría tiene 3 partes, no solo una, como ellos quieren agarrarse. La veneración es adoración, no es solo respeto, va más allá. Adorar es entregar el corazón a Dios. Por lo tanto, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dioses y solamente a ellos se les puede adorar. Que cualquier otra cosa, objeto o persona, que no sea Dios, es idolatría. Por lo tanto, cualquier imagen, cualquier representación, cualquier estampita, cualquier cosa que tú le rindas culto, incluso sin tener la estampita, si tú te oras a la Virgen o a un santo que no se le debe orar, pues solo se le debe orar a Dios, y tú le oras, aunque no tengas la imagen delante, también es idolatría. Y la Biblia condena con claridad y contundencia la idolatría, porque Jesús es el único y solo mediador entre Dios y nosotros. Y la Iglesia Católica, por desgracia, enseña una cosa, pero practica la otra. Y lo demostré solamente que ya con la práctica de lo que yo viví en Valencia. Yuba no pudo refutar ninguno de mis argumentos. Se limitó a echar balones fuera y decir: tú más, y tú más, y tú más. Pero eso no es defender lo tuyo. Si dices que yo más, tú también, ¿no? Tú mucho más que yo. Y finalmente lo que invité, y con esto termino, es a que cambien los católicos, a que se arrepientan de eso, que es idolatría, a que reconozcan que es idolatría y a que cambien su vida. Y a que reconozcan que la iglesia original que fundó Cristo desapareció y se convirtió en iglesia católica siglos después de la venida de Cristo. Y que hubo una apostasía, un alejamiento de la verdad, y que por eso era necesario restaurar el Evangelio en estos últimos días. Por eso invitamos a todas las personas a que vengan a Jesucristo, que vengan a su iglesia restaurada, que conozcan nuestra hermosa iglesia, con todos nuestros defectos humanos, pero es una hermosa iglesia, muy tolerante, muy cariñosa, muy respetuosa. No condenamos a nadie, no juzgamos a nadie, opinamos porque podemos opinar, pero sin condenar, ni maldecir, ni llevar al infierno a nadie, porque ni siquiera creemos en el infierno, entre otras cosas. Y ya como prueba final, que se me quedó porque no tuve tiempo, y ahora, pues si han llegado hasta aquí, pues van a tener la oportunidad de verlo, van a ver un ejemplo de... A ver si puedo enseñárselo así mejor. Pueden verlo. Este es la manera de rezar el rosario con Radio María, es una emisora católica. Y si vienen aquí, ¿cómo rezar el rosario? Inicio a un acto de contrición y va en varios misterios. Fíjense los misterios a los que se hace relación, que son ya las oraciones con las cuentas del rosario. Los primeros misterios, se hace un Padre Nuestro y después de un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. 10 Ave Marías.
luego un Gloria, otro María, Madre de Gracia, un Jesús mío, y empieza el segundo misterio, con otro Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y así, 5, otro Madre María, Madre de la Iglesia, Jesús mío, un Gloria, y el tercer misterio otra vez, Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Otra Gloria, otro Madre de la Iglesia, Jesús mío, cuarto misterio, lo mismo, un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. ¿Se dan cuenta quién tiene preeminencia en el rosario? Y aquí no tienen una imagen normalmente, pueden tenerla, pero aquí solamente tienen el rezo, la oración, y siempre un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. ¿Quién tiene la preeminencia? ¿Quién está por encima de otro? El quinto misterio, porque parece que son 5 veces lo que se repite, otro Padre Nuestro, y de nuevo 10 Ave Marías. ¿Dónde está la preeminencia? ¿Dónde está el corazón de las personas que rezan el rosario? Que no está en la Biblia, por cierto, el rosario creo que se empieza el siglo VI o VII, creo recordar. Y luego cuando termina, letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Empiezan con el Señor, siempre empieza con el Señor, pero se olvidan rápidamente de Él. Y miren, 4 versos al Señor y luego para la Virgen. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno del honor, vaso insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del Santo Rosario, reina de la familia, reina de la paz. Y acaban con el Cordero de Dios y la oración. Y el Ave María y una salve final a la Virgen. Y acaban Ave María Purísima sin pecado concebida. Y aquí unas palabras de San Juan Pablo II. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de la tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Pues como muestra, un botón. Díganme dónde está la preeminencia de Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Dónde queda? ¿A quién se le dan todas las alabanzas, todas las loas? Esto es lo que hay que reflexionar, hermanos y hermanas. Esto es lo que hay que reflexionar. Reflexionen un poquito, aléjense de la idolatría, aléjense de las cosas que no son del Señor. Reconozcan la historia, reconozcan lo que dice la Biblia y vengan al Señor Jesucristo. Él es nuestro único Señor y Salvador, el único mediador. Nadie viene al Padre sino por Él. Que Dios les bendiga.